Listo. Bueno, estamos acá con Moisés Naim. Bienvenido otra vez a Encantado, Andrés. Colombia. Gracias por la invitación. Eh, a ver, comencemos con Europa, que sigue siendo todavía el tema de moda. Recientemente el Banco Central Europeo anunció posiblemente las medidas más importantes que ha anunciado todo este año. Y a eso se le suman algunas otras medidas que se han anunciado en Cumbre Europea, sobre planes de unión bancaria, potencialmente el camino va hacia una unión fiscal aparentemente. Eh, ¿Cuál crees que es la principal preocupación que hay ya pensando en 2013? Si es España, si es Italia, si es Grecia y por qué y dónde debería estar uno pendiente de dónde podría ser el tema que hay que estar con muy punto de vista que podría generar una situación en Europa. Yo creo que el foco de atención tiene que estar en Alemania. Es de Alemania de donde salen o las soluciones o la perpetuación de la situación de malestar y de la crisis económica. Todos esos países que has mencionado, Grecia, Italia, España, son vulnerables. Portugal, etcétera, siguen siendo vulnerables. Portugal ya está haciendo los ajustes, etcétera. Pero depende mucho de lo que va a pasar con Alemania, qué va a decir Angela Merkel, cómo va a combinar ella su visión de qué es lo que hace falta hacer con sus circunstancias electorales, y decidir si Alemania va a ser realmente la locomotora que va a sacar a Europa del hueco en el que está o no. Una de las características más interesantes de lo que ha pasado en Europa, tanto en Alemania como en otros países, es que terminan haciendo lo que deben hacer, pero 2 años más tarde. Y lo hacen tarde, y lo hacen a regañadientes, y lo hacen de manera eh, tardía, como digo. Y entonces, pero si tú ves las reformas que hicieron en España, si las hubieran hecho 2 años antes, hubieran sido menos dolorosas y hubieran tenido más consecuencias. Lo mismo cabe para Italia. Claro que lo mismo cabe para Grecia y Portugal. Ahí hay reformas que se están haciendo, sin embargo las están haciendo tarde y ya nadie les cree. Y finalmente también Alemania. Alemania, hay una larga lista de cosas que Alemania dijo que jamás haría y que no permitiría que ocurriera, y lo está dejando hacer. O sea que en general en Europa lo que estamos viendo es una reacción tardía y truncada, y poco decisiva a la crisis que está enfrentando la región. Si tú fueras el asesor económico político de Angela Merkel, ¿cuáles serían los tres principales consejos que le darías a ella para tratar de salir de esta crisis? Yo creo que son conocidos. Yo creo que está claro que, como dijiste, se está moviendo el continente, Europa continental, se está moviendo hacia una integración fiscal. No hay duda, por ejemplo, que si eso ocurre, sería bueno tener el famoso, se ha hablado mucho del mercado de bonos, un mercado de bonos europeo donde no es España y Portugal e Italia los que salen a vender bonos y deudas, sino sale Europa. Y entonces eso genera, pues, más confianza en los mercados y les permite a ellos tener una estructura de deuda y una dinámica de deuda que es más sostenible. Y ciertamente todo el tema de regulación, la homogeneización y la sincronización de todo lo que es la política regulatoria del sistema financiero. Entonces está la parte fiscal, está la parte de acceso a los mercados de capital para los gobiernos, y está la parte de regulación. Eh, la pregunta de si algún país debería o eventualmente lo va a hacer, salir del euro, especialmente pues Grecia ha sido como el tema de la discusión. ¿Usted cree que Grecia o u otro país debería eventualmente salir del euro? De nuevo, te voy a sorprender con la respuesta. Hace poco, George Soros dijo y dio una declaración y tiene una posición al respecto de que Alemania es la que se tiene que salir del euro. Y que o Alemania lideriza a Europa y hace los sacrificios asociados a ese liderazgo, que es ayudar a los países que están endeudados a mejorar y estabilizarse, o Alemania se sale del euro. Si Alemania se sale del euro y quedan con la moneda del euro, los otros países lo van a poder devaluar. Y al devaluar pueden ser más competitivos, se puede generar una situación
que no es exenta de riesgos, que no es exenta de peligros y costos, pero que al menos da una salida. Pero no sería muy riesgoso para Alemania, porque Absolutamente. claro que Yo Alemania... creo que lo de él es una provocación, Okay. pero básicamente decir, o tú de verdad eres el líder, o mejor salte, quítate del camino y deja que los demás hagan. Okay. Saltemos a Estados Unidos, otro país que pues, no está en una situación tan grave como la de Europa, pero pues evidentemente lleva un tiempo largo de una recuperación extremadamente lenta. Parece que va a seguir siendo el caso, aunque las recientes medidas de la Reserva Federal alguna ayuda posiblemente dará a la economía de Estados Unidos. ¿Cómo vislumbras tú la situación fiscal de Estados Unidos? Se vienen posiblemente negociaciones para el famoso abismo fiscal, el Estados Unidos va a tocar el techo de la deuda en diciembre. ¿Cómo ves la situación hacia adelante, sobre todo pensando que hay elecciones presidenciales en noviembre? Yo tengo una visión optimista sobre Estados Unidos. Yo creo que el país no va a caer a un abismo fiscal. Yo creo que van a llegar a un acuerdo con respecto a la deuda, al endeudamiento, al tope del endeudamiento. Yo creo que van a llegar a acuerdos acerca de algunas reformas estructurales desde el punto de vista fiscal que le den sostén. Ahí Simpson Bowles, que es esta comisión que fue creada, hizo las propuestas que pueden, ahí puede haber, hay mucho que se puede hacer por lo que ellos promovieron. Estados Unidos sigue siendo una economía que ha demostrado una flexibilidad y una adaptabilidad y una capacidad de respuesta muy fuerte. Y yo creo que con estas medidas recientes de Ben Bernanke en el Fed, eso va a estimular, y ya estamos viendo en el sector inmobiliario, que estaba completamente letargado, está mostrando dinamismo, los precios están subiendo, la gente está pensando que vale la pena otra vez invertir en bienes inmobiliarios. En fin, yo creo que eso va a mejorar. Queda pendiente varios temas importantísimos, como por ejemplo de todo el tema de la desigualdad, que en Estados Unidos se ha agravado y ha llegado a niveles realmente que no tienen precedentes, y hay que enfrentarlo. Y hay también el tema de la toma de decisiones, ¿no? que la polarización política tranca y hace que las decisiones no se tomen en el momento debido con la calidad debida. ¿Qué opinión te merecen las medidas que tomó la Reserva Federal? Dar más estímulo a la economía, obviamente tiene sus riesgos, posiblemente algunos beneficios, pero ¿era el momento de hacerlo? ¿Tenía que hacerlo? Sí. ¿O crees que debió haber no tomado más? Ser un extraordinario gobernador del Banco Central. Es quizás el mejor jefe de Banco Central del mundo. Él ha demostrado valentía, ha demostrado estar dispuesto a ir contra la corriente cuando hace falta ir, y hasta ahora le ha ido bien. Él no puede solo, o sea, ningún país puede salir adelante solamente con las acciones del Banco Central, ¿no? Pero ciertamente yo tengo confianza en ese sentido. Saltemos a Asia, especialmente China, aunque pues digamos los otros países asiáticos también, pero pues principalmente China, que es la economía más grande y la que en general también ha liderado el crecimiento de los precios de las materias primas, de los productos básicos. Pero en este momento China viene en un proceso de desaceleración que en parte es positivo porque pues China estaba creciendo en estados que no eran sostenibles e impulsando ciertos desequilibrios en la economía. Sin embargo, está llegando en un momento en que la economía global pues está también desacelerando, entonces pues coincide desafortunadamente con un momento que de pronto no es el propicio para tener una China desacelerándose. ¿Tú cómo ves la situación de China hacia adelante? Hay mucha gente que piensa que 5 años o 10 años más adelante China puede ser el centro de la siguiente crisis financiera, dados los desequilibrios y los ajustes que eventualmente tiene que dar ese país. En China hay una historia económica de éxito extraordinario, hay una historia social de éxito extraordinario, hay millones de familias que han dejado la pobreza, hay progresos en todos los ámbitos que son realmente dignos de admiración. Tasas de crecimiento de dos dígitos por décadas, pero en ese proceso, como bien dices Andrés, se han acumulado desbalances y desequilibrios, etcétera, que en estos momentos requieren ajuste y que van a generar una desaceleración de la economía china. La gran pregunta es, ¿cuál es la consecuencia política de una China que crece en vez del 12 al 6? El acuerdo tácito que tiene el Partido Comunista Chino con el pueblo es, yo te doy crecimiento económico y por lo tanto empleo,
y empleos y aumento en salarios reales, pero tú no pidas demasiada participación política. Y déjame a mí, Partido Comunista y Gobierno, seguir manejando las cosas siempre y cuando yo garantice que tú y tu gente, familiares, etcétera, tengan empleo y ingresos. Si eso para y si el número de personas, o sea, hay una migración importante que va del campo a las ciudades donde hay que generar una cantidad de puestos de trabajo, infraestructura, hospitales, escuelas, viviendas, para todos estos millones de chinos que llegan a las ciudades todos los años. Si esos empleos no están, si esos puestos de trabajo no están, o no crecen a la velocidad con la que crece esa población, esa demanda de empleo, ahí se pueden crear situaciones sociales y políticas que a su vez entran y complican la política y complican la economía y hay un círculo vicioso que puede generar un estancamiento, no un estancamiento, pero sí puede generar una dificultad en Chile. ¿Te preocupa India? India sí, es muy importante India, la gente le presta mucha atención al crecimiento económico de India, que es también admirable y que también es digno de aplauso. Sin embargo, no hay que olvidar que India tiene un movimiento maoísta que está teniendo cada vez mayor ascendencia. Una parte muy importante del territorio de la India y los estados es controlado por grupos maoístas. También tiene problemas religiosos importantes. Acabamos de ver unas situaciones de violencia religiosa. India es un país con una población musulmana, islámica enorme, donde hay enfrentamientos constantes entre los hindúes y los musulmanes. Si India se enreda desde ese punto de vista, también podría tener consecuencias muy importantes de desestabilización, que junto con China, la India son los dos países que han servido de locomotoras a los precios de los commodities y a las demandas de muchos productos que exporta América Latina. Y entonces, hablando de América Latina, ¿cómo ve la situación de América Latina dentro de una Europa casi que en recesión, Estados Unidos crecimiento mediocre, Asia desacelerándose? Parece que América Latina ha sido casi que un poquito medio estrella, estelar en estos momentos, pero hay muchos retos. ¿Qué cosas se están haciendo bien? ¿Qué se puede aprovechar? América Latina merece el reconocimiento de ser la región que mejor ha manejado la crisis, que mejor estaba preparada para enfrentar la crisis. Su sistema financiero hoy en día es el más fuerte del mundo, es el mejor capitalizado, es el mejor regulado, tiene la mejor cartera y la mejor supervisión de cartera, etcétera. Es un sistema financiero fuerte. ¿Quién lo hubiera dicho? Pero América Latina sale de la crisis más fuerte que muchas otras regiones. Obviamente tuvo su impacto y obviamente América Latina es críticamente dependiente de la venta y la exportación de commodities. Todos estos países tan exitosos, Chile, Brasil, Perú, Colombia, exportan commodities y de eso eso los ayuda a mantener su estabilidad económica. Hay también, sin embargo, un crecimiento de la clase media y del mercado interno en estos países, que entonces quizás pueda actuar como amortiguador en caso de que la demanda de China y de Asia y de los commodities baje. Hay la esperanza de que el mercado interno logre tener el dinamismo y la expansión que sirva para compensar la disminución de las exportaciones a Asia. Eso queda por verse, pero ciertamente América Latina merece un reconocimiento y merece ser, hay que verlo con optimismo porque ya hay razones para ello. Muy puntualmente, ¿cuál cree usted que es el mayor acierto y el mayor error que está cometiendo América Latina en este periodo coyuntural después de la gran crisis 2008-2009? El mayor acierto es sin duda alguna el respeto por los equilibrios macroeconómicos. América Latina ha aprendido por las malas y con muchísimo sufrimiento humano que cuando uno pierde el control de la macroeconomía hay mucho sufrimiento, hay inflación, hay desempleo, hay hambre, hay miseria. Y entonces yo creo que los gobiernos de América Latina, con excepciones, con la excepción de Argentina, con la excepción de Venezuela, que manejan malísimo la macroeconomía, pero en general en América Latina hay un respeto por mantener los balances macroeconómicos. Entonces eso es lo que está haciendo bien. Y la principal riesgo, la principal dificultad para América Latina es la complacencia.
Es creer que no hace falta dormirse los laureles, es creer que no hace falta seguir empujando para poder llegar aún con más éxito a la segunda mitad del siglo XXI. Esta crisis financiera es pues, la más grande en más de 70 años y a mí me causa mucha curiosidad que economistas y analistas a nivel global muy reconocidos han llegado inclusive a reconocer que de pronto algunas de las visiones económicas que ellos tenían en algún momento de pronto no eran las correctas. Específicamente pues Alan Greenspan, pues, el gran banquero central de las últimas décadas, muy famosamente ante el Congreso de Estados Unidos dice: yo anteriormente creía que los mercados financieros se podían regular así solos, creo que yo tenía algunos errores en la forma como yo vi las cosas. ¿Tú qué sientes que has aprendido o qué otra visión económica y política sientes que ha cambiado a raíz de esta crisis? Sí, yo escribí un artículo donde hablaba de que no solo eran los bancos los que necesitan un rescate, sino la ciencia económica necesitaba un rescate, puesto que claramente los economistas no anticiparon la crisis. Cuando llegó nadie la pronosticó y quienes la pronosticaron son excepciones. Y después que vino la crisis, en vez de tener una visión acerca de qué hacer, tuvimos muchas visiones diversas y divergentes. Entonces, eso mostró que la economía como ciencia todavía está a un nivel muy primitivo y necesita mucha reforma, y por eso creo yo que hablé yo del rescate y hablé yo de la importancia que ahora se ha reconocido de empezar a incorporar a la economía otras técnicas y otras disciplinas. Estamos viendo mucho todo el tema del Premio Nobel de Economía, hace poco fue Daniel Kahneman, que no es un economista, es un psicólogo. Claro. Entonces está todo el tema de la dimensión neurológica, neuropsiquiátrica, neuromotriz de la toma de decisiones, que empieza a formar parte del acervo que hay que entender y tratar de explicar los fenómenos económicos. Doctor Nay, muchísimas gracias Gracias por su tiempo. Listo.